se han equivocado. Se han equivocado porque se habla de una reforma laboral. Pero quiero decirles que no es una reforma laboral, es una devolución laboral. Porque lo que se busca, o lo que se buscaba con esta reforma, con esta devolución laboral, era devolver derechos a los trabajadores que ya tenían. O sea, aquí no estamos inventándonos nada, derechos que ya tenían los trabajadores, que se les fueron arrebatados bajo la promesa de crear, de generar más puestos de trabajo, de generar más empleo. Para ellos era indispensable que se les quitaran esos derechos porque la promesa era que iban a crear más puestos de trabajo. Pero resulta que no. No fue así. Fue un engaño. Porque lo que terminó pasando fue que se fueron las utilidades del desarrollo de las actividades, pero esas utilidades no se redistribuyeron en los generadores de esa productividad, de los trabajadores. Es por ello que se presenta esta iniciativa, para devolverles esos derechos, para dejar esa precarización del trabajo. Pero ahora dicen que devolver esos derechos va a generar desempleo. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si no se generaron empleos al quitarles los derechos a los trabajadores, ¿por qué si ahora va a generar desempleo devolverles esos derechos a los trabajadores? Es una lógica que no entendemos. ¿O es que entonces la utilidad ya no se está generando, ya no se está devengando de la productividad, sino de la precarización laboral? Es decir, volvemos nuevamente a una era de la esclavitud donde entre menos le paguemos al generador de la productividad, al generador de la riqueza, ¿vamos a tener más riquezas? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Salarios de miseria genera una economía de miseria. Así de sencillo. Si no se le paga bien a un trabajador, si no devenga lo suficiente, no solo no va a tener para solventar sus necesidades básicas, sino no va a tener mayor capacidad de consumo. Si nosotros podemos generar mejores condiciones a los trabajadores, incrementar sus ingresos, pues no solamente solventan sus necesidades básicas, sino también pueden consumir más bienes y servicios. ¿Y eso qué genera? Una mayor productividad, porque hay más demanda de bienes y servicios. Y un ejemplo muy claro, y ya termino, Presidenta, por supuesto. Si se producen 10 bicicletas en el actual mercado, en razón a la capacidad de consumo que tiene una población, si logramos que esa población tenga mejores ingresos, pues ya no se demandarían 10 bicicletas. Seguramente serían más, serían 12, 13, 15. Y ese margen del incremento de demanda no solamente produce una mayor riqueza, una mayor utilidad, sino también, venga, bien paradójico, también produce más unidades de trabajo, porque se van a requerir más trabajadores para producir más bicicletas. Es por ello que cuando hablamos de mejorar las condiciones de los trabajadores, también esto genera empleo. Porque al haber más consumo, se va a requerir mayor capacidad de producir y por ende más unidades de trabajo. Pero aún no bastando con esto que se incorporaba en la devolución laboral, nosotros en la ponencia alternativa, y la invitación es a que estudiemos esta ponencia alternativa con mucho respeto a los compañeros, para que podamos nosotros también evaluar que no solamente era la devolución de derechos en las unidades de trabajo, sino también ahí estábamos creando incentivos. Ahí están incentivos que fue
y por supuesto porque escuchamos en las audiencias públicas, las mesas de trabajo, algo que pedían en las audiencias. Y es que necesitamos también garantías para generar unidades de puestos de trabajo. Pues ahí en la reforma alternativa que presentamos están. Incentivos en la generación de empleo, incentivos en la conservación de las unidades de puestos de trabajo. Entonces, por supuesto, la invitación a los compañeros, porque una reforma, un proyecto, una iniciativa, no se hunde hasta que se vote. Yo quiero extender un puente con ustedes, compañeros. Ustedes aquí son mayoría, y en razón a esa mayoría, tienen la capacidad, porque yo sí que abogo, porque somos ramas del poder público independiente, y acá, sin importar quién sea el presidente, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Ustedes son mayoría. En esas mayorías podemos cambiar, modificar, eliminar artículos, proponer artículos, moldear, si es menester, la devolución de alguno de esos derechos. Pero ustedes tienen esa capacidad porque son mayorías acá. Y ese es nuestro rol como legisladores. Si bien están en su derecho, por supuesto, porque así lo establece la Ley Quinta y la Constitución y nuestra rama, de archivar la reforma. Pero yo quiero, por favor, que ustedes piensen en esos trabajadores, en esas familias que antes tenían esos derechos, porque es que no estamos nosotros creando nuevos derechos, que por favor nos permitan y le permitan a esos trabajadores y a la ciudadanía tener esas garantías. A la economía, dejar de ser una economía de miseria, sino una economía realmente de productividad, y de esa forma sacar adelante este país.